quiero darle la bienvenida a Andrés Betancourt, quien nos acompaña aquí en este set. Quiero darle primero los buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Yair. Muy buenos días a ti, a Paola, a todo el equipo de Canal Cartagena y a todos los televidentes. Muy buenos días y un placer estar aquí hoy en día. Andrés Betancourt, ex candidato a la alcaldía de Cartagena, ex concejal de Cartagena y bueno, otros cargos públicos más que ha tenido dentro de las administraciones, no solo distrital, sino también departamental, conocedor bastante de lo público y de la ciudad, porque no solo la camina, sino que también la trota, la corre, ¿no? Sí, señor. Triatlonista se dice, ¿no? Triatlonista, sí. Muy bien. Triatlonista. Hablando... La corro, la nado... y la ruedo. Y la pedalea. Y la pedaleo y la siento además. todo. Y sufre los huecos y la inseguridad y todo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y también la sonrisa y la esperanza de la gente. Sí, indudablemente. Bien, Andrés, para hilar un poco con la conversación que teníamos antes con el profesor Rolando en estos temas económicos, ¿cómo le ha ido a usted con la economía y con la inflación durante los últimos años? Indudablemente la vida ha encarecido para todo el mundo. Y mire, disyuntivamente, la informalidad, que tú dabas la cifra del 60%, le genera a la gente mayor capacidad de compra, porque la informalidad es 300 veces más rentable que los trabajos y los empleos formales. Sí, en términos de gasto. Claro, y en términos de ingreso. Sí. En términos de ingreso para una familia. Entonces la gente sale y se rebusca y obviamente que va entre los 4 miembros de la familia a suplir el salario mínimo entre todos. Entonces por eso es que hay una gran competencia entre lo que exige la sociedad y la economía de que formalicemos a la gente y las necesidades de la gente. Siempre van a ganar las necesidades de la gente. Sí. La gente gana más plata rebuscándose que teniendo un trabajo formal. Entonces, eso es un hecho afortunado porque, claro, porque por eso Cartagena siempre se dice una ciudad muy informal y es justamente por eso. Por eso la gente tiene varios ingresos, se rebuscan, salen al mercado público, salen a las playas a vender, hacen un trabajo esporádico y esa informalidad hace que sumen a su canasta familiar los ingresos necesarios para poder subsistir. Y por eso es una dura y ardua batalla entre eso. Pero indudablemente la inflación, todos los productos en su mayoría han subido el 40%, el 35%. Y la plata cada día alcanza menos, ahora con la gasolina, etcétera, etcétera. Ha sido un efecto que no es solamente el efecto de Colombia, ha sido un efecto internacional, pero sí. Y Cartagena, como sociedad y como ciudad, y ahorita que vamos a adentrar en eso, es una ciudad muy resiliente. Sí. Finalmente somos capaces. La pandemia fue algo abismal. Cuando tú ibas al mercado público, esa parte vacía de la gente en sus casas, pero finalmente la gente sale adelante, Yair, la gente sale adelante en Cartagena. Sí, resiliencia, eso es lo que significa básicamente. Y en ese poder de salir adelante de capacidades, uno ve que esta gran cantidad de candidatos a la alcaldía de Cartagena podría denotar que en Cartagena muchas personas se sienten con la capacidad de administrar una ciudad tan compleja como esta. ¿Usted cómo define ese estado en el que hoy tiene Cartagena, esa baraja de precandidatos que suman más de 30, digamos, no solo los que están recogiendo firma, que son 22, sino más de 30 los que han puesto su nombre, que dicen, quisiera ser candidato a la alcaldía de Cartagena? ¿Eso para usted qué significa? Yair y televidentes, ese es un buen punto de partida para esta conversación que vamos a tener. Cuando una persona que quizás no estaba en la ciudad de Cartagena como el alcalde actual, llega y se hace alcalde, de manera fortuita quizás, era porque había un vacío dentro de la sociedad. Y esto ha permitido que la gente piense y considere que tiene esa capacidad y esa posibilidad, no solamente la capacidad, sino la posibilidad de elegirse, y están en todo su derecho. Te rectifico, hay 58 candidatos a la alcaldía. Me quedé cortísimo. Precandidatos, 22 por firmas y el resto, con intenciones. Ellos están en todo su derecho. Entonces, esa situación y ese efecto de disrupción que hubo, de outsider, como lo llaman, hace que la sociedad esté atomizada.
está atomizada en sus liderazgos, no hay una cohesión y es un problema muy grave, más grave que cualquier otra situación, que la inseguridad, que la pobreza, que la calidad educativa, que la movilidad. Todo eso hace que la sociedad esté muy dividida y muy fragmentada. Ese efecto se ve en el deseo y de la participación de muchos cartageneros y cartageneras para poder aspirar. Esa desestimación social que tienen la academia, los gremios, las comunidades, lo social, los medios de comunicación, todo el mundo está fragmentado y ese es el reflejo de la cantidad de la intención que hoy tienen muchas personas y muchos ciudadanos con todo el derecho a participar en las próximas elecciones. Ese es el primer efecto que ha surgido de todo este estado y de todo este marasmo político-administrativo. Vamos a contextualizar un poco. Hemos invitado aquí a Andrés Betancourt porque se ha declarado fuera de concurso, sí. Vayamos a llamarlo de esa forma. En principio, de alguna manera, quiso también poner su nombre, digamos, en esta baraja de posibilidades que hay alrededor de la alcaldía, pero definitivamente ya su futuro no está por ahí, ¿cierto? En este momento no, yo creo que es un acto, primero un acto personal, sí. Conmigo y de mi familia, uno. Segundo, también considero que es un acto responsable porque finalmente hoy lo que necesita la sociedad es cohesionarnos y ante una baraja tan grande, pues lo más importante es que podamos orientar a la sociedad a tomar la mejor elección y por eso también yo quiero hoy mantenerme al margen de la elección, pero participativo de la misma. Y gracias por esta invitación. No, y seguramente va a venir nuevamente en otras oportunidades también aquí. Vamos a contar con sus conceptos frente a esta ardua temporada político-electoral que vamos a tener este año, que va a ser difícil y sobre todo vamos a darle herramienta a la ciudadanía para que elija bien, sí. Para que tenga un voto informado y tenga contexto de lo que ocurre a nivel político, a nivel ciudad, de todo este marco, como decía, político-electoral. Andrés, hay en medio de esa abanico de 50 y ¿cuántas? 57 aspas que tiene, que es grandísima y que en el paso del tiempo va a ir como embudo disminuyéndose. Varias personas se van a quedar en el camino por diferentes razones, sea personal, económicas también, políticas, porque no encuentran los apoyos, porque hay personas que están recorriendo firmas que no alcancen las 50,000 que necesitan para poder ser avaladas, etcétera. Al final suenan más, eso no quiere decir otra cosa, suenan más 2 o 3. ¿Eso por qué se da? Digamos, por temas de que tienen más fuentes económicas para financiar una precampaña, porque están en el top mind de la gente, o qué, digamos, ¿qué respuesta le damos a esta situación? Mire, algo que ha sucedido con la democracia participativa es que la sociedad y el pueblo puede tener mayores opciones. Eso es valioso. Sí. Porque antes había una hegemonía partidista donde habían dos candidatos. Uno azul, uno rojo, punto. Uno azul y uno rojo, entonces eso no está bien. Hoy hay una gama, una pluralidad de candidaturas, de ideologías, de capacidades que le permite a la sociedad escoger y a los que han tomado la decisión de participar, de igual manera de participar. Yo creo que en el momento en que la gente, momento en que los candidatos se inscriban, ya se consolidan como candidatos. Hoy lo que hay es una intención, pero ya en la última semana de julio y en la primera semana de agosto, donde estén las modificaciones y las inscripciones, ya vamos a saber quiénes están en ese partidor, quiénes y cuántas personas realmente van a lograr el aval y van a lograr las condiciones políticas, económicas y de apoyos y de percepción de la opinión pública para consolidarse como un candidato que pueda llegar a la alcaldía de Cartagena o una candidata. Entonces, en ese orden de ideas, hoy hay unas intenciones que es válido, que me parece muy interesante, pero que finalmente la sociedad va a mirar en el momento en que la gente se inscriba. De esos 57 seguramente van a quedar 12
y de esos 12 la gente empieza a expulgar, por llamarlo así. Empiezan a expulgar y empiezan a ver las condiciones. La elección per se no ha empezado. Sí, no ha empezado. Entonces se empieza realmente cuando se inscriben los candidatos, y ahí es cuando la opinión pública dice quiénes son estas personas. Entonces ahí ya va a haber otra oportunidad de conversar aquí y decir, bueno, ya de estos candidatos vamos a ver cuál es la percepción de tal o de cual persona en ese orden de ideas. ¿Qué significa el hecho de que casi la mitad de esos precandidatos vayan por firmas, 22 en total? Eso, por supuesto, habla mal de los partidos políticos, los tradicionales, los nuevos, y que empiecen a tomar la alternativa de ser avalados por la propia ciudadanía. ¿Esto qué significa para, digamos, también en el contexto de la democracia? Ok, hay 2 puntos. Uno, el 85% de la ciudadanía no cree en los partidos políticos. Ahí está. El 85%, o sea, es una alta cifra. Entonces, obviamente que eso lo saben los precandidatos y dicen, no, yo voy a optar por recoger firmas. Segundo, a que no van a estar, por llamarlo así, bajo el peso de un partido que los obliguen o tengan la obligatoriedad de no aspirar o de apoyar a quien ellos no consideren. Entonces, esa ya es una condición intrínseca. Entonces, pero el primero es que el 85% de la gente no les gustan los partidos políticos. Los partidos políticos son la esencia también fundamental de la democracia, porque finalmente los senadores pertenecen a un partido político y los partidos políticos... Digamos, así fue hecho el sistema. Sí, y la democracia es así. Pero ahí yo creo, y doy un primer acto de reflexión, es que los partidos tienen que tener una gran reingeniería para determinar la diversidad ideológica dentro de los mismos partidos y las condiciones de selección para aquellos que los deseen representar, que no sea, como llaman vulgarmente, una disciplina de perros. Eso hoy la gente, ante la rebeldía sociodemocrática que tenemos, la gente dice, quiero ser libre en mi voto. Pero, y lo segundo es el 58%, son datos que he visto en encuestas, el 58% en Cartagena va a votar por un candidato o una candidata libre e independiente. De partidos políticos. De partidos políticos. Entonces, eso te da el margen y el marco para tú decir, hey, voy a aspirar por firmas. Eso de aspirar por firmas no quiere también decir un poco de antipatía por parte de la persona o de egocentrismo, decir no me sujeto, es mi idea y punto. Puede que sí, pero finalmente la gente sabe que no van a tener oportunidad que le den un aval. Entonces lo intentan. A mí sí me parece que se debe arreglar, se debe arreglar, porque no se le deben quitar las opciones a la gente, pero sí se debe empezar a arreglar con mayor exigencia este tipo de iniciativas para que finalmente sea a través de los partidos donde se promueva la democracia. Bueno, y de hecho también funciona como una estrategia de empezar por firmas, porque es una campaña, una mini campaña que está haciendo fuera de los términos correspondientes que da el calendario electoral. Sí, claro, te da la oportunidad de visibilizarte previamente. Te da la oportunidad, y también esa es una de las razones, porque a la gente, aquellos que no los conocen, entonces empiezan a recoger firmas y todo. Pero yo pienso ahí, Yair, que se van perdiendo, pues cuando tú tienes 22 personas aspirando por firmas, además la gente finalmente no sabe por quién firma, y muchos van a cruzarse las firmas. Total, además que cada uno por regla tiene que tener 50,000 más uno. Firmas válidas. Ahora multiplique las 50,000 por 22. Por 22. Entonces, eso va a ser un primer filtro, porque no creo que todos los alcancen. Ahí se termina filtrando eso. Y lo que te digo, o sea, finalmente es un tema que se debería arreglar, porque tantos candidatos terminan evidenciando una campaña previa a los términos de la contienda. Pensando no solo en la posibilidad, sino en la capacidad que tendrían estos personajes para administrar la ciudad, y me refiero a la idoneidad hacia el cargo. Digamos, ¿cómo está Cartagena frente a personajes o precandidatos de cara a ser idóneos para el cargo de administrador de la ciudad? No, yo pienso que hay gente muy valiosa y personas con conocimiento de lo público, con capacidad gerencial, de igual manera con algo y un componente que también sale y se ha evidenciado, y es con su honestidad.
Cartagena sabe realmente, y los cartageneros saben o sabemos qué es lo que pasa, y Cartagena va a elegir libremente en la próxima contienda, y la persona que genuinamente sea honesta, la persona que genuinamente quiera trabajar por esta ciudad, la persona que genuinamente proteja los recursos públicos. Pero definamos qué es esa honestidad en el sentido en que, bueno, de hecho esa es, digamos, la bandera con la que el alcalde actual, William Dow, se eligió y ha mantenido, digamos, esta administración, pero que ha adolecido un poco de gestión, sobre todo en esa inversión en infraestructura que tanto le necesita la ciudad y que la gente quiere ver, digamos. En ese sentido, ¿no basta eso o eso es suficiente de cara a los próximos 4 años? Mire, Cartagena tiene una particularidad, y es que independientemente de la capacidad de ejecución, la gente quiere a alguien que proteja los recursos públicos. Pero también no queremos elefantes blancos. La gente tampoco quiere que se dilapiden los recursos. Y como decía Ariza, quien me antecedió en esta conversación, es mejor guardar los recursos. Eso piensa en el imaginario colectivo. Ahora, también hace parte del buen gobierno ejecutarlos, ¿ya? Porque los recursos públicos son para ello, para ejecutarlos, guardarlos en la fiducia en los bancos, sin que haya elefantes blancos, sin que se dilapiden en contrataciones ficticias, sin que terminen llenando los bolsillos de algunos particulares. Entonces, esas son las condiciones que hoy están dadas. Un voto independiente, un voto genuinamente de una persona que vaya a cuidar los recursos y que sea capaz de ejecutar, no solamente en obras, sino en temas trascendentales como la calidad educativa. O sea, Cartagena tiene que hacer una apuesta educativa muy grande, que ahí hay un problema, Yair. Tú ves en la agenda de Cartagena cómo vamos, que la gente está contenta en el 90% con la educación. Sí. Pero es porque simplemente mandan a los pelados al colegio y allá les dan una comida y listo, se regresan. Cumplí. Exacto, pero la calidad educativa de Cartagena es un tema que hay que apostarle, que además no da réditos políticos, porque es un tema intangible inicialmente, pero en el momento en que tú tengas colegios como el Crisanto Luque, si no estoy mal, de Turbaco, que quedó entre los primeros 20 del país, es un hecho loable. Es un hecho loable. O sea, que hay colegios muy buenos, Soledad Costa de San Pedro, en fin, hay colegios muy extremadamente buenos, pero no deberían ser el 35%, sino el 100%. Y competir con los nacionales. Entonces, esa parte. Entonces, en eso intangible, el tema de la cultura, el tema de la cohesión social, todos esos intangibles, el tema del hambre, que ha sido un caballito de batalla, que finalmente todo el mundo habla del hambre, pero la gente no ejecuta realmente unas acciones que mitiguen y que además reemplacen el hambre por el bienestar. Entonces, a esas obras también hay que apostarle con determinación. Hablando de la alcaldía y de todo este rifirrafe que tiene el alcalde William Dow con el Consejo de Cartagena en su totalidad, le está exigiendo de una manera que aquí hemos editorialmente calificado de desagradable, porque no son las formas. Cada quien de su orilla hemos hecho un llamado aquí en el canal Cartagena a que institucionalmente cada quien haga su labor en beneficio de la gente. ¿Cuál, digamos, es el concepto que le suscita esta truncada o desenfocada relación que hay entre las dos instituciones? Me refiero a la alcaldía en cabeza de William Dow y el Consejo Distrital, que al final termina en una discusión, una pelea que el único no beneficiado es la ciudad, que va, aquí lo hemos dicho, hacia el limbo. Voy a ser muy concreto en la respuesta. El sistema de comunicación de William Dow ha sido unas acciones sistemáticas en la comunicación y es una estrategia de desprestigio. Dentro de la comunicación del alcalde hoy, y lo digo con total claridad, existe una campaña de desprestigio sistemática contra las instituciones y contra las personas de igual manera. Esa campaña de desprestigio tiene una acción y va a tener unas consecuencias.
dentro del imaginario colectivo, como lo dijo Prada, es que el Consejo no le aprobó nada, el Consejo es el que se está llevando todo, etcétera, etcétera. El Consejo de Cartagena actualmente le ha aprobado, creo que el 90% de las cosas que él ha solicitado. Entonces, de manera muy concreta, ha sido una campaña sistemática de desprestigio contra las instituciones, no solamente contra el Consejo, contra los medios de comunicación, contra los organismos de control, contra la academia, contra los gremios, contra las juntas de acción comunal, contra la sociedad. Y eso tiene una consecuencia que fue la primera respuesta que te di. Hoy el principal problema que tiene Cartagena es la desestimación social en la que nos ha llevado el alcalde Dao. Aquí nadie cree en nadie ni en nada. Nadie cree en nadie y por eso hay 57 personas aspirando, ¿ya? Y además de eso, no creemos ni valoramos las instituciones. Quiero hacer un llamado a esto. Por eso también mi decisión de mantenerme al margen. O sea, en este momento, hoy, la sociedad debe empezar a cohesionarse para preservar las instituciones, para preservar la institucionalidad y de igual manera encontrar al líder o la lideresa que le permita a la ciudad y a todos los barrios de Cartagena encontrar nuevamente ese rumbo de la cohesión y el trabajo colaborativo. Desde las juntas de acción comunal, las juntas administradores locales, el consejo, la academia, todo eso tenemos que reorganizarlo y reincorporarlo a una senda de cohesión, porque aquí todos tenemos que trabajar de la mano bajo el concepto ético y de la eficiencia. Andrés, muchas gracias por, digamos, este concepto, por venir, por conversar sobre este momento político y electoral que vamos a vivir este año en la ciudad. Esta es la primera de varias invitaciones que le vamos a seguir haciendo. Esperemos que siga. Esto va a ser una muy buena contienda, creo que, y también un llamado a los candidatos, a los precandidatos y precandidatas, que sean los argumentos, que sean las ideas. Lo que prepondere, claro. Que sean el buen debate, que sea el buen debate. Vamos a estar va a estar candente, yo sé que va a estar candente, pero sí hagamos un llamado a todos, e incluso más que a los precandidatos y precandidatas, es a sus mismos seguidores, a que no enarbolen el odio, a que no enarbolen la división, a que realmente Cartagena sí está diagnosticada y quizás sobrediagnosticada. Nos falta mucha ejecución, pero también mucho trabajo colaborativo que creamos entre todos. Hay puntos de convergencia, como la cultura, la educación, propender porque haya más seguridad, propender porque haya más seguridad aquí, y lo digo claramente, aquí lo que está sucediendo es un ajuste de cuentas. En todas partes han muerto inocentes dentro de un negocio que todo el mundo sabe qué es lo que ocurre, y esos son los verdaderos problemas de Cartagena. Entonces, que sean las ideas, que sea el debate, que sea la cohesión la que nos lleve a elegir a las mejores personas para que dirijan la ciudad de Cartagena.